Jesucristo es nuestra esperanza. Volvamos a Él. Esto es, ojalá escuchéis hoy su voz. Un espacio para meditar la palabra de Dios, dirigido por los sacerdotes de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Cúcuta. Buenos días. Hoy la liturgia nos presenta en su primera lectura el libro del Génesis en el capítulo 3 del versículo 1 al 8. En este relato el autor sagrado nos quiere dar a conocer o mostrar el pecado como negativa humana a aceptar el proyecto de Dios y como deseo de suplantarle, llevados por la soberbia. Ese es el pecado. Cuando nos dejamos contagiar, cuando nos dejamos tentar y nuestro corazón se cierra a la gracia, no aceptamos ni escuchamos la voz de Dios. Algo semejante a lo que le sucedió a Adán y Eva. Ellos no fueron capaces de aceptar el proyecto de Dios, no fueron capaces de escuchar sus palabras, y cuando uno no las escucha, pues termina en cierta manera enredándose y termina haciendo cosas o acciones que tal vez no estaban en nuestra mente y no estaban pronosticadas, pero de igual manera caemos porque no hemos sido capaces de aceptar esta gracia de Dios. No hemos sido capaces de que Dios nos muestra un camino diferente, un camino que nos lleva hacia la salvación. Y el pecado nos hace evadir responsabilidades, el pecado nos hace evadir sacrificios, el pecado nos hace caer en la mentira, el pecado nos hace vulnerables, nos hace ver frágiles ante muchas situaciones. Por eso en esta mañana es bueno estar atento y reflexionar cómo yo estoy en mi vida, cómo estoy yo preparado, cómo me he preparado en la oración para afrontar las tentaciones. Qué bueno que nosotros hagamos un examen de conciencia y tengamos esa capacidad de reconocer que somos frágiles, pero que a la vez, a la luz de la fe, a través de Dios, somos capaces de permanecer en su lógica, en permanecer siempre en sus preceptos. Por eso en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 7, del versículo 31 al 37, a Jesús le presentan una persona sorda que escasamente podía hablar. Y es verdad, el pecado nos vuelve sordos porque creemos que está bien y no escuchamos a nadie, no escuchamos ni siquiera un consejo, ni siquiera alguien que nos corrija porque nos causa soberbia y nos da rabia. Eso es el pecado y nos enmudece que tal vez el pecado ya se vuelve cotidiano en nuestra vida y lo dejamos pasar, y eso hace que a veces existan injusticias y nosotros realmente no seamos capaces de hablarlas, de darlas a conocer, y eso hace el pecado. Y por eso Jesús, al momento de curar a esta persona, utiliza una palabra que nos dice Efetá. Esto significa ábrete, es decir, abrirnos a la gracia de Dios, reconocer nuestro pecado, nuestra culpa y decir: Señor, esta es mi lucha interna, yo la pongo en tus manos, la trabajo en todo momento, en tus manos coloco esta situación. No dejarse vencer. Recuerden, no hay que dejarse vencer por el pecado, porque la gracia de Dios prevalece y siempre prevalecerá ante sus hijos y nos mostrará su amor misericordioso. Por eso hay que estar vigilantes, atentos, porque el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, nos dirá San Pedro. Hay que estar atentos, y nosotros tenemos toda la herramienta. Tenemos la Eucaristía, tenemos los sacramentos, tenemos la palabra, tenemos nuestra oración. Eso nos debe ayudar para salir de esta realidad humana. Que sea el Señor que nos dé esa gracia de permanecer unidos siempre en su amor,
Por eso encomendemos este día, que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de permanecer en gracia, en estado de gracia, esa gracia que solamente da Dios a través de su Hijo Jesucristo. Que tengan un buen día y que Dios sea quien nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comparte este audio con tus familiares y amigos para que otros también puedan escuchar la voz del Señor. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como @Casica de Cúcuta.